Hola hermanos, muy buenos días. Les habla el pastor César Gómez de Casesa, San Martín. Y gracias a Dios por la bendición que tenemos de un nuevo día y que el Espíritu Santo siempre esté con nosotros en todas las decisiones que tomemos y que su palabra nunca la dejemos. Vamos a hacer una oración y yo creo que la palabra hoy es un día muy adecuado para compartir y para que también nosotros prestemos nuestros oídos para lo que el poder de Dios quiere sobre nuestras vidas. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la bendición y oportunidad que nos das de amanecer, de ver un lindo día, Señor. Gracias te doy, Padre, por las bendiciones que tenemos. Gracias te damos, Señor, porque podemos respirar, podemos ver y podemos, Señor, sentir tu presencia. Hoy, Padre, te pedimos que abras nuestro entendimiento, llevemos todo pensamiento cautivo a tu obediencia, Padre, y que mis hermanos también estén receptivos para tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Ok, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en Colosenses capítulo 4, versículo 11, por favor. Colosenses capítulo 4, verso 11. Dice así la palabra de Dios: y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Yo creo que Dios está tratando de poner en nuestras vidas agentes de consolación, personas que siempre nos lleven a un consuelo si estás pasando por una situación difícil, que la palabra siempre nos trae un consuelo o un agente de consolación. La lección le vamos a llamar los agentes de consolación. Dios te va a mandar a alguien que te consuele, un hermano, te va a mandar una persona que te ayude, que te dé una palabra de aliento, una palabra de vida. Entonces siempre Dios va a mandar agentes de consolación. Y así como mandó un agente de consolación a la vida de Saulo, y vamos a hablar de Ananías, ¿verdad? Que Dios lo llevó para que consolara a Saulo, ¿verdad? Recién convertido. Y todos recordamos, ¿verdad? Que él iba camino a Damasco y que llevaba otra perspectiva, ¿verdad? Tenía otra visión, que quería atrapar a los cristianos. Así es que desde el momento de nuestra conversión, cuando tú y yo recibimos a Cristo Jesús, y a través de toda nuestro andar diario, nuestra vida cristiana, Dios va a poner agentes para que nos ministren en consolación, que nos den consuelo. ¿Y por qué es importante que Dios mande agentes de consolación? ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere que seamos consolados? Así es que siempre el Espíritu Santo te va a mandar a alguien. ¿Para qué? Porque Él conoce cuáles son nuestras situaciones, cuál es las decisiones que luego tomamos que son erróneas. Y pues vamos a leer en la Biblia ahorita en un momento, en el libro de Hechos capítulo 9, que Ananías fue un agente de consolación para Saulo. ¿Qué fue lo que hizo Ananías en su vida de Saulo? Su relato lo encontramos en Hechos del 10 al 19, ¿verdad? Y la Biblia dice que él fue un instrumento o agente para orar por Saulo en Damasco. Y la misma palabra nos dice cómo es posible que un hombre tan humilde, no tener preparación, pero lleno del Espíritu Santo, mandó, le mandó Dios a ese agente de consolación para Saulo. Dice en el 8, perdón, en el libro de Hechos, capítulo 9, en el 8, dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión
a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y yo creo que muchos de nosotros nos vamos a preguntar, hermanos, ¿por qué Dios siempre va a mandar un agente de consolación? Porque a lo mejor así como Saulo tenía un problema, tenía una situación, siempre Él nos quiere ayudar. En este caso, Saulo, él tenía una misión y una visión. ¿Por qué? Porque se la dio Dios y le puso a un agente de consolación que fue Ananías. Y entonces, ¿cuál era el propósito? Porque él iba a ser el instrumento, Ananías, o agente para orar por Saulo en Damasco. Dios te va a poner gente, hermano, para que esté orando por ti, que esté clamando, intercediendo, y nunca pienses que Dios ya te abandonó, que Dios ya te dejó, ya nos dejó solos. No. Ananías fue el ministro con el cual Saulo hizo público su confesión de fe. Él lo usó para que él confesara a Jesucristo públicamente a toda la gente. Él llevó la palabra de Dios a muchos lugares. ¿Por qué? Porque él fue consolado. Leímos en Colosenses, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de Dios? Esto da como resultado de que la oración de Ananías, Saulo fue lleno del Espíritu Santo y también recibió la vista, hermanos, que él perdió, ¿verdad? Por 3 días. Así lo mismo con nosotros. Tenemos que entender que alguien está orando por nosotros para que estemos llenos del Espíritu Santo. Y qué tan importante es que cada uno de nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. No podemos predicar la palabra de Dios sin ser enviados y sin ser llenos del Espíritu Santo. Ananías lo confirmó con la fe cristiana. Él sabía que Dios lo iba a usar. Al principio, pues no sabía, ¿verdad? Él estaba totalmente errático y estaba totalmente confundido. Pero Ananías lo confirmó en la fe cristiana. ¿Y qué hizo? Pues lo sometió al bautismo, siendo el agente que ofició esta ordenanza. Así es que Dios usa personas que Él quiere, ¿verdad? Que alguien lo pueda ayudar y ser enviado para su propósito. Vamos a ver de otro agente de consolación. Bernabé fue un agente de consolación para Pablo, ¿verdad? También Bernabé lo consoló. Incluso el nombre de Bernabé quiere decir hijo de consolación. Acompañó a Pablo a Jerusalén y lo introdujo a los apóstoles, lo llevó con los apóstoles ahí para que él estuviera. En Hechos 9, 26, 28, habla de cómo lo presentó Saulo en Jerusalén. Dice en el 26: cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Había una incertidumbre, hermanos, porque también los discípulos conocían de la fama de Saulo. Sabían que él era un hombre que asesinaba, que mataba a todo aquel que invocara el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ellos tenían sus reservas, como que no querían juntarse con él. Así que, hermanos, es importante que nosotros aprendamos a tener confianza en Cristo Jesús. El Señor siempre está pues preparando los corazones, nuestros corazones, para que
No tengas duda que alguien pueda hablar la palabra. El menos indicado que uno piense que no puede hablar la palabra es el que más Dios va a usar, el que Dios tiene ese propósito para entrar en su reino. Dice en el versículo 27, entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Así es que, hermanos, Dios siempre tiene un propósito. Dios siempre quiere levantar su reino con gente que a lo mejor no damos cuartilla por él. En otro viaje misionero, en el segundo viaje en Jerusalén, Bernabé acompañó nuevamente a Pablo, ¿verdad? En Hechos 11, 27, 30. Ahí lo podemos buscar y lo podemos leer. Entonces, en un tercer viaje a Jerusalén, con motivo del concilio de Jerusalén, allí estaba Bernabé apoyando a Pablo, Hechos 15, 2, 4, ¿verdad? Entonces, siempre hay alguien, un hijo de consolación, que va a estar cerca de ti y que te va a ayudar, un agente de consolación, te va a estar ayudando para que no te sientas solo. A veces en nuestra vida nos sentimos solos y decimos, Señor, yo no puedo, tengo miedo. Lucas también fue un agente de consolación para Pablo, ¿verdad? Lucas escribió el Evangelio que lleva su nombre y el libro de Hechos, el cual está ofreciendo un registro, él registra ahí muchas cosas, un itinerario del ministerio de Pablo. Lucas es el primer historiador eclesiástico en la Biblia, ¿verdad? Que él apoyó, él concertó, él constató la eficacia de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en Pablo. Ahí leímos también en 4:14 de Colosenses, Pablo se refiere a él como Lucas el médico amado, ¿verdad? Qué hermoso. Entonces, como Dios empieza a usar a los siervos de Dios para que vayan y sean consolados, ¿verdad? Porque Él quiere que haya personas que te consuelen. Su profesión la puso al servicio de la obra misionera de Lucas, ¿verdad? También era un médico y ayudaba en los asuntos para consultas y la obra de Dios se estaba levantando. Así es que en los padecimientos físicos del apóstol, Lucas fue su consuelo. También en la enfermedad, Lucas lo estaba ayudando en su enfermedad a Pablo. Así que otro agente de consolación fue Timoteo y fue un agente de consolación para Saulo, para Pablo. Pablo fundaba obras y él las atendía, él no mandaba a que las hicieran. Sí, mandaba abrir, pero él las atendía personalmente. Así es que visitó una obra que tenía en Macedonia, y lo vemos en Hechos 18:5, y cómo Dios siempre va a usar personas, que sean agentes de consolación para nosotros. Entonces leemos y dice aquí, enviando a Macedonia, dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto. Pablo se quedó por algún tiempo en Asia y él estaba esperando, pero también envió a dos hombres, estaba Timoteo y Erasto, eran dos personas que lo estaban ayudando en la obra. Él, Pablo representó en la iglesia a los corintios también, a los filipenses les dio el apóstol algo muy importante, esperó en el Señor y Jesús dice que Jesús los envió pronto a Timoteo, Filipenses 2:17. Ahí también vemos que en la iglesia de Tesalónica, Pablo les declaró y dijo, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para confirmaros y exhortarles respecto a su fe. Como Dios siempre está enviando gente de consolación. Eh, Timoteo en el corazón de Pablo tenía un lugar especial, hermanos. Le dirigió Le dirigió dos epístolas. Así es que, hermanos, es importante que tú entiendas y que yo entienda que Dios siempre va a mandar hijos de consolación. ¿Cómo fue el llamado de Saulo? ¿Cómo lo alcanzó el Espíritu Santo? ¿Cómo lo alcanzó Cristo? Así es que yo te digo, hermano, Dios
siempre quiere mandar gente que te consuele, gente que te levante. Quizás a lo mejor estás diciendo, me siento solo, nadie viene a verme, ya me abandonaron, no está mi pastor, no está mi pastora, pero te voy a decir algo, siempre el Espíritu Santo está presto para que te mande agentes de consolación. No te sientas solo, no te frustres. Vamos a hacer una oración, hermano. Jesús, no te pido por fama, Señor, no te pido por renombres, por dinero, no te pido porque sea yo popular, porque seamos populares, Señor. Pero, Señor, sí te ruego que hagas de mí un agente de consolación para otras personas que necesitan ser consolados, Padre. A lo mejor yo necesito consuelo, pero Señor, yo te ruego que me hagas un agente de consolación. Que yo también vaya a la gente y lo consuele por medio de tu palabra. Que la palabra nos levante, que la palabra nos liberte y que nos dé paz en el corazón. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, porque sabemos, Padre, que justo eres tú, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les doy gracias